Bueno, buenas tardes. Voy a probar un poco el sonido. Díganme a ver si me escuchan bien. Estoy acá con mi equipo que a través de WhatsApp me va tirando las directivas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Voy a esperar que me responda alguien. Así sigo tranqui. Nadie me responde. Bien, no me confirman que se escucha bien. Bueno, voy a dar inicio entonces siendo las 18:30 horas de este viernes nublado y de lluvia en Mar del Plata. Voy a dar inicio a esta charla de virosis en abejas dentro del marco de ciencia de abejas, un ciclo de charlas organizado y planteado desde el CIAS, el Centro de Investigación de Abejas Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo soy, bueno, me presento. Esta es otra portada, portada B, que había hecho, pero la paso rápido porque ya dije esa información. Mi nombre es Constanza Brasesco, soy licenciada en Ciencias Biológicas, este título que fue otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eh, Esta hermosa foto fue tomada en el apiario experimental que está localizado en la finca Santa Paula, en las cercanías de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Me encuentro finalizando mi tesis doctoral bajo la dirección del doctor Matías Maggi y la codirección del doctor Francisco Reinaldi. También todos estos estudios llevados a cabo en la Universidad Nacional de Mar del Plata y la parte, toda la parte experimental y de trabajo a campo en el apiario experimental de la finca Santa Paula. Bueno, para arrancar un poco, un pantallazo, crisis de polinizadores. ¿Por qué estudiamos las abejas? Bueno, están en crisis, como bien ya sabemos todos. Esta crisis está influenciada básicamente por algunos factores, algunos más importantes que otros. Bueno, en primer lugar yo puse el clima, porque estamos ante una crisis climática con el cambio climático que directamente afecta a todos los organismos vivos de la Tierra. A las abejas las afecta de diversas maneras, principalmente afectando la flora y la disponibilidad de néctar y polen, que es la fuente principal de alimento de estos insectos, y cómo la escasez de estos condiciona su desarrollo y supervivencia. Eh, Más allá de que las abejas son capaces de explotar una gran variedad de flora, siempre es importantísimo tener en cuenta esto como un factor que influencia sobre el desarrollo de las colonias de polinizadores. El estrés, que adentro del estrés entran muchos factores, muchas causas pueden ser eh, o pueden estar ocasionadas por el debilitamiento de la colonia, el cual las principales causas pueden ser la escasez del alimento, como bien les decía, la disponibilidad del néctar y del polen, el manejo del apicultor o del productor y la presencia de diversas enfermedades. Dentro de las enfermedades hay una gran variedad de enfermedades. El hecho de que las colmenas de los polinizadores presentan una gran cantidad de materia orgánica eh, genera que sean susceptibles a diversos y a una gran cantidad de agentes patógenos. A su vez también el comportamiento social de estos insectos facilita también el contagio dentro de las colonias. Bueno, yo principalmente dentro de las enfermedades, si bien son varias, voy a destacar en el caso de las abejas domésticas, Apis mellifera, la cual es nuestro objeto de estudio, principalmente en el Centro de Investigación de Abejas Sociales. Si bien es afectada por varios organismos vivos, los más virulentos y destacados en este momento son los virus, las bacterias, los hongos, escarabajos y ácaros. Acá remarco virus y ácaros porque medio que van un poco de la mano. De hecho, es por la causa por la cual se desprende esta charla de virus, luego de la charla que dio el doctor Matías Maggi acerca de el ácaro varroa destructor, que es la principal causa del declive de las abejas domésticas en el mundo.
Bueno, una descripción general de qué es un virus. Los virus son un poco más que material genético, básicamente. El material genético que puede estar conformado por ADN o por ARN y puede estar encerrado en una capa o una cubierta de proteína. No poseen los mecanismos que les permiten multiplicarse independientemente y solo pueden multiplicarse dentro de las células vivas de su huésped. Entonces, cuando un virus infecta una célula, lo que hace es utilizar el aparato celular para hacer copias de sí mismo y las células infectadas indudablemente se dañan y pueden morir o desintegrarse, liberando así muchas partículas infecciosas del virus, o viriones que se pueden llamar también. Los virus tienen diversas características, unas características generales que les puedo mencionar, que nos hacen a pensar en esta disyuntiva de si son organismos vivos o no vivos, son estas características que tienen. Organismos, características propias de los organismos vivos es que se pueden reproducir y rápidamente en células vivas y que pueden mutar, pero no se pueden reproducir por sí mismos. Necesitan una célula hospedadora para reproducirse porque ellos, los virus, son acelulares. No tienen un metabolismo propio y solo se pueden replicar utilizando la maquinaria metabólica de una célula hospedadora. Y poseen DNA o ADN o ARN, pero no ambos, como las células que pueden tener material genético conformado por DNA y por ARN en la misma célula, digamos. Bueno, los virus o son de uno o del otro. Acá para tener un poco presente dimensiones de tamaño, el círculo grande de un micrón es el tamaño de una bacteria y del lado derecho de la pantalla podemos observar cómo aparecen diversos virus con los tamaños en nanómetros. Yo acá les puse un cuadrito dentro de la bacteria para que tengan una noción de cuánto equivale a un nanómetro o cuánto equivale a un micrómetro, que equivale a 1000 nanómetros. Así, un poco de números y matemática. No se asusten. Bueno, criterios de clasificación hay muchos. Pueden ser según la naturaleza del hospedador, que pueden ser básicamente todos los seres vivos de la Tierra. Puede ser según su morfología, ahora vamos a ver qué tipos de virus y qué formas pueden tener. Puede ser según su material genético, como les decía, pueden ser de ADN o de ARN. Y no solo eso, sino que pueden ser de ADN de una sola cadena, o sea, monocatenarios, por eso acá aparece una M y una C, o bicatenarios. Y lo mismo con el ARN, monocatenarios o bicatenarios. Puede ser según la estrategia de expresión de su material genético, puede ser por la presencia o ausencia de envolturas, o puede ser también según un criterio taxonómico que ya lo vamos a ver. Bien, seguimos. Bueno, como les decía, las formas, ¿no?, que pueden tener los virus. Pueden ser helicoidales o pueden ser poliédricos. Y también pueden ser desnudos o pueden ser con envoltura. Acá vemos estas partículas virales envueltas en toda esta cubierta de glicoproteínas. Se podrán imaginar a qué tipo de virus se parecen estos. Y también pueden ser virus complejos, como por ejemplo los bacteriófagos, que son estos virus que parecen ser alienígenas invadiendo la Tierra, pero en realidad son virus de las bacterias. Este es un virus parado sobre la membrana plasmática de una bacteria y ustedes verán estas formas que tienen estos virus complejos muy exóticas, muy lindos también. También está la clasificación según el material genético del virus, como les decía, que podían ser de ADN de doble cadena o double strand DNA. Estas son las siglas en inglés, acá al costadito entre paréntesis, para que tengan las dos, porque muy probablemente en algunas diapos estén escritas las siglas como si estuviera dicho en inglés. Pueden ser entonces, como les decía, de doble cadena, de DNA, de simple cadena de DNA, de RNA, los reovirus de doble cadena, o pueden ser de simple cadena positiva o de simple cadena negativa. SS significa simple strand.
y DS significa double strand, o sea, doble cadena o simple cadena. La mayoría de los virus de las abejas, que es la temática de esta charla, entran dentro de este grupo, en esta clasificación. Y tenemos los retrovirus también, que serían inversos. Bueno, rápidamente un ciclo de replicación generalizado de cómo pueden replicarse los virus dentro de las células hospedadoras. Tenemos entonces un virus que se aproxima a una célula hospedadora, se asocia a la membrana plasmática de esta célula hospedadora y empieza a replicarse. A partir de acá pueden haber distintos mecanismos que sucedan. Puede suceder que comience a generar partículas virales dentro de la célula y que se comiencen a generar nuevos virus liberados por gemación a partir de la membrana plasmática de la célula hospedadora, o replicarse, generar muchas partículas virales dentro de la célula hospedadora. Este tipo de infección se llama infección productiva y producir la lisis celular, esto que es la rotura de la membrana plasmática de la célula, la explosión de la célula, claramente la célula en este caso muere, y la liberación de todas las partículas virales. Puede suceder también que dentro de la célula se propague hacia una célula vecina por contacto célula-célula, puede permanecer en estado latente y quedarse ahí durmiendo dentro de la célula, por decirlo de alguna forma. Puede suceder que se meta dentro de la célula hospedadora y que produzca una transformación dentro de esta célula hospedadora, la transformación neoplásica se llama. Puede suceder también que se produzca una infección abortiva, una infección que no genera la muerte o una infección productiva de la célula, sino que puede no morir la célula, puede no haber lisis celular y el virus quedar ahí en fragmentos incompletos. Bueno, virus de ARN los remarco acá en esta diapositiva para que vean una variedad y como yo les decía que la mayoría de los virus de las abejas entran dentro de este grupo de virus de ARN bueno, después vamos a ver, de simple cadena positiva. Pero también para que vean que el virus del VIH, por ejemplo, es un virus de ARN y el virus de la gripe también lo es y el coronavirus también. Bueno, hablando de virus de las abejas, vamos a mencionar los más relevantes para estos insectos, que son los, perdón, voy a volver para atrás, que son los virus que pueden ser de ADN, de doble cadena, dentro de los virus de ADN de doble cadena, el más famoso, el más conocido en el mundo de las abejas es el virus filamentoso Apis mellifera, que se llama Apis mellifera filamentous virus, y después una gran mayoría de virus que infectan a las abejas que son virus de ARN de simple cadena positiva. Positive Simple Strand RNA. Tenemos, bueno, en esta lista menciono los más comunes: el virus de la parálisis crónica, el virus de la parálisis aguda, el virus de la parálisis aguda israelí, el virus Kashmir de las abejas, el virus de la celda real negra, el virus de la cría ensacada, el virus de las alas deformes, el virus cacugo virus, el virus Varroa destructor virus 1, hoy en día llamado virus de las alas deformes tipo B, y el anteriormente dicho, el tipo A sería, y el virus del lago Sinaí. Son como los más estudiados en este momento. También recientemente se han descubierto nuevos virus, está en constante evolución esta temática. Dentro de los virus de ADN de doble cadena, el recientemente descubierto Osmia cornuta nudivirus. Y dentro de los virus de ARN de simple cadena, virus de ARN de simple cadena negativa, los Apis mellifera rhabdovirus se llaman, y los distintos tipos. Acá tenemos en este cuadrito, también mencionamos los virus por ahí más estudiados y algunas características de estos virus, por ejemplo, cómo es la composición de su genoma, si es de ADN o de ARN, la forma que presentan,
y los tamaños en nanómetros, como ya les expliqué anteriormente. Una cosa es que, por ejemplo, estos virus, desde el virus de la parálisis crónica hacia abajo, son todos virus de ARN de simple cadena, y este virus de la parálisis crónica, que es un virus que aún no tiene una clasificación precisa, como verán luego en la clasificación taxonómica, digamos, de los virus, presenta un tamaño mayor, casi el doble del tamaño del resto de los virus de ARN de simple cadena. Y obviamente los virus de ADN de doble cadena son un tamaño bastante más grandes. Esta imagen de virus. Acá en este cuadrito también, acá no es que son todos de abejas estos dibujos de virus, sino que son virus, taxones de virus que infectan a invertebrados, mayormente insectos y crustáceos. De la parte de arriba del cuadro tenemos virus de DNA y cómo son así más complejos sus formas. Y en la parte de abajo del cuadro tenemos todos virus de ARN de simple cadena positiva y negativa. Acá tenemos unas formas conocidas de virus. Eh, Acá tenemos virus de ARN de cadena positiva. En este grupo se estarían agrupando la mayoría de los virus que afectan a las abejas, básicamente bajo el orden de picornavirales. Y dentro de estas dos familias, ya lo vamos a ver. Y después también tenemos virus de RNA de doble cadena, miren las formas, y los rotavirus, como les decía. Acá en esta parte que tenemos los virus de doble cadena de DNA, vemos por ejemplo el baculovirus que les mencionaba hoy, que son virus complejos que infectan a las abejas. Bueno, entonces vamos con los virus que están causando estragos dentro de las abejas, ¿no? Los virus que infectan a las abejas. Vamos a arrancar por especificar un poquito más de información sobre el virus de doble cadena de DNA, el virus filamentoso de Apis mellifera. Como bien les dije, es un virus de ADN de doble cadena, similar a un baculovirus, es un virus de gran tamaño, son partículas virales grandes que se pueden observar en microscopía electrónica. Eh, en general no se presentan síntomas físicos, lo que sí se observa cuando esta infección está presente es que la hemolinfa de las abejas adultas presenta un color blancuzco lechoso, que lo que significa es que son la cantidad de partículas virales que se presentan en la hemolinfa. Tienen esta forma de bastoncillo que se examina y se puede ver mediante microscopía electrónica como se observa en estas fotos. Tenemos un poco la hemolinfa lechosa con las nucleoproteínas características del virus y los viriones envueltos con el tamaño aproximado en la foto. Todas las citas de dónde están extraídas estas informaciones están siempre ahí al costadito, si quieren después investigar y releer. Un poco de clasificación taxonómica ahora, hablando de los virus de RNA de simple cadena, ya que son la mayoría de los virus que infectan a las abejas se agrupan en este grupo. La clasificación taxonómica va desde el orden a la familia, subfamilia, género y especie. Ahora vamos a ver, estas son las terminaciones de las palabras dentro de cada grupo taxonómico. Vamos a ir directamente a la clasificación de virus de ARN de simple cadena de Apis mellifera. Dentro del orden, como vimos anteriormente, orden es el más alto, picornavirales se agrupan la mayoría de los virus que infectan a las abejas, y dentro de estas dos familias, familia de Citroviridae y familia Iflaviridae. Dentro de la familia de Citroviridae tenemos el género Aparavirus, que es a donde se agrupa todo la nube de virus de las parálisis. El virus de la parálisis aguda, el virus Kashmir y el virus de la parálisis aguda israelí. Todos estos virus están agrupados bajo este género, dentro de este género. El género Cripavirus, a donde aparece el virus de las células reales negras. El género, y bueno, géneros sin clasificar, en donde aparece el virus de la parálisis crónica, el que les mencionaba. Este virus de las alas nubosas también es un virus que está descrito hace varios años, pero no está siendo muy estudiado. Últimamente se ve que quedó ahí, stand-by, ¿vieron? Quedan así los virus,
por momentos, tienen sus épocas. Y dentro de la familia Iflaviridae tenemos el género Iflavirus, en donde se agrupan el virus de la cría ensacada, los virus de las alas deformes, el virus del Varroa Destructor Virus, que como les decía es un tipo del virus de las alas deformes, y el virus Kakubu. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de estos virus, un poco el ciclo de virus, el ciclo de un virus de ARN de simple cadena está conformado básicamente por tres procesos claves para poder replicarse. Uno es actuar como el propio mensajero para la traducción de la proteína viral. Dos, servir de molde para la replicación de su propio genoma, o sea, del genoma de las partículas virales. Y tres, ensamblarse en la progenie de las partículas virales con las estructuras proteicas, o sea, juntar el material genético y la proteína viral para conformar los viriones o partículas virales. ¿Cómo puede ser el modo de transmisión de este tipo de virus? Bueno, tenemos tres tipos de transmisión. La transmisión venérea, que sucede durante la fecundación, cuando un macho copula con una reina, un zángano copula con una reina y se puede producir una transmisión de virus. A su vez, la reina puede transmitir virus a la progenie. Esto se llama transmisión vertical. Y dentro de la colmena se puede producir varios tipos de transmisión horizontal. Puede ser transmisión fecal oral, puede ser transmisión por alimento, puede ser transmisión aéreo también, entre abejas de distintas colonias, o puede ser transmisión por vector. Y acá me detengo para invitar a nuestro vector estrella, el ácaro ectoparásito Varroa destructor, el cual funciona de vector de varios virus de las abejas, varios virus de ARN de las abejas. Entonces, así a modo de resumen, un tipiadito, existen más de 24 especies de virus identificadas que afectan a las abejas en todo el mundo. Principalmente, como les decía, son virus de ARN de simple cadena positiva, de las familias Dicitroviridae e Iflaviridae. En ausencia del ácaro Varroa destructor, muchos de estos virus solo causaban infecciones latentes. Hoy por hoy se sabe que el ácaro Varroa destructor se ha establecido como un vector mecánico, ya que puede inocular al virus, y un vector biológico de los virus de las abejas. Por ejemplo, en el caso del clado, del virus de las alas deformes, se pueden producir recombinaciones y selecciones de cepas del virus de las alas deformes dentro del ácaro, porque dentro del ácaro se puede aumentar la prevalencia, ya que los virus se pueden replicar dentro del mismo sin generar la muerte del ácaro, lo cual se transforma en un problema, porque todo esto podría estar relacionado con la crisis de polinizadores y con el colapso de las colonias. Bueno, para detallar un poquito cada una de estas infecciones virales, vamos a arrancar por el virus de la parálisis crónica. Bueno, como ya les decía, su clasificación taxonómica está dentro de un género, no tiene género, no tiene género sin definir, está dentro de la familia Dicitroviridae. Un poco la estructura y las características de la partícula viral son partículas anisométricas, lo cual es inusual. El ARN y el genoma del virus es de una longitud bastante importante, es como tiene el doble de tamaño que el resto de la mayoría de los virus de ARN de simple cadena que infectan a las abejas. Se puede presentar en una variedad de formas y tamaños, porque es de 30 nanómetros a más de 60 nanómetros que puede ser. Es bastante la variabilidad en eso y las formas que puede presentar. Y su composición es inusual, la composición de la cápside es inusual también, es una única proteína muy grande. Y un poco las características de su genoma es que tiene dos secuencias principales que ya han sido secuenciadas. La patogenia de este virus
Bueno, el trayecto que realiza es así. El virus es ingerido, pasa por el tracto digestivo y se mete en el tejido nervioso y adiposo, que es en donde se multiplica. O sea, en la cabeza se acumula la mayor cantidad de la carga viral total. Y las abejas pueden morir 7 días luego de la infección. Los síntomas neurológicos se presentan ya que les decía que se acumula las partículas del virus en la cabeza. Entonces, en el cerebro, los ganglios nerviosos y posteriores al intestino son los sitios de replicación primaria. Amplia distribución del virus dentro de una colonia infectada, o sea, cuando una colonia es infectada, se disemina el virus por toda la colonia rápidamente. Y el virus solo afecta a las abejas obreras adultas. Puede infectar a todas las castas y a todas las etapas del desarrollo de la abeja, pero solo afecta a obreras adultas. Se pueden presentar dos síndromes. En ambos casos, las abejas presentan no sé si en ambos casos, no, en ambos casos no, solo en el síndrome 2 iba a decir algo que lo digo en el síndrome 2. Bueno, en el síndrome 1, entonces, el temblor anormal de las alas y del cuerpo, las abejas están imposibilitadas de volar y se arrastran por el suelo, se amontonan en la colmena, el abdomen puede aparecer aumentado de tamaño, las alas se dislocan, pueden aparecer dislocadas, las abejas entonces enfermas pueden morir, como les decía, a los 7 días más o menos de la aparición de la infección. Y finalmente las colonias gravemente afectadas repentinamente colapsan. En general lo que sucede es que como afecta en mayor medida a las obreras adultas, es que cuando colapsa la colonia quedan las colonias únicamente con la reina y unas pocas obreras y la mayoría de la cría descuidada, digamos. En el síndrome 2 es donde aparece esto que les iba a mencionar anteriormente, que se pueden observar abejas de color oscuro o negro y brillantes, así sin pelos. Eh, las abejas aún son capaces de volar, o sea, no se puede pasar que no se les disloquen las alas y puedan volar y estén bien. Eh, y otra cosa que sucede es que abejas de la misma colmena no las reconozcan a las abejas que estén muy infectadas. Entonces, como que las atacan, las mordisquean y eso es lo que hace que tengan una apariencia como de abejas sin pelos y brillantes. Entonces, eso ya lo dije, lo de las abejas que las atacan. Las guardianas las obstaculizan su entrada a la colmena, son como desechadas de la colmena. En pocos días pueden dejar de volar igualmente, aunque no tengan las alas dislocadas, presentar los temblores y morir. Acá tenemos imágenes de esto que les decía, cómo se pueden observar en la colonia. Estas abejitas brillantes, oscurecidas. Disculpen, por ahí me distraigo porque voy chequeando el celular a ver que esté todo bien y que yo por ahí pasa mucho el tiempo y estoy hablando y no me doy cuenta y por ahí se cortó o pasó algo. ¿Cómo se pueden ver estas abejas que están infectadas por el virus? Se pueden ver así oscurecidas, brillantes, se detectan muy fácilmente. Más allá de los temblores, creo que este aspecto de poder discernir entre los colores cómo se observan las abejas está bueno porque claramente son distintas. Se observan mucho más oscurecidas y brillantes, sin pelos. En este caso no están oscurecidas, pero están sin pelos. Y esto es signo de la infección viral por el virus de la parálisis crónica. Pasamos a otro tipo de parálisis, la parálisis aguda ocasionada por el virus de la parálisis aguda de las abejas. También dentro de la familia del Citroviridae está este virus, sí, tiene un género, el aparavirus. El tamaño de cada partícula es aproximadamente la mitad del tamaño del virus que vimos anteriormente. Son virus de simple cadena, de ARN positivo, un poco las características del genoma viral, cómo se organiza. Y la patogenia, pasemos directamente a la patogenia del cuadro clínico, que esto por ahí es lo que más nos interesa. Por ejemplo, bueno, en condiciones experimentales
se puede generar una infección en condiciones experimentales inoculando partículas del virus y se puede observar qué sucede, por ejemplo, que permanecen sin volar y temblando, también presentan este temblequeo como la otra parálisis. También un gradual oscurecimiento del cuerpo, la pérdida del pelo y la muerte, en este caso, en menor tiempo. Estos síntomas no son observados a nivel de la colonia. Lo que sí puede suceder que es en condiciones naturales, se puede observar que el virus eh, se contiene dentro de tejidos no esenciales para las abejas, lo cual, si no existe un vector, este virus puede permanecer latente y no darte cuenta, darse cuenta que la abeja está infectada por este virus. Entonces en verano abejas aparentemente sanas pueden de repente, en realidad, contener un montón de partículas del virus sin mostrar signos de parálisis. Eso es interesante. Lo que está bueno es saber por ahí qué rasgos son distintivos de cada uno de estos virus para poder determinar o ubicar una infección. Cuando vemos que por ahí la colonia igual está sana, pero de repente vemos algunas abejas oscurecidas, brillantes, bueno, seguramente alguna parálisis, alguna infección por alguno de estos virus puede estar presente. Entonces, como les decía, a nivel colonia en general estos virus no se observa un síntoma, pero cuando aparece Varroa destructor, sí, se puede explotar la infección viral y se puede perder las colonias. Se observa un rápido decline de la población adulta, lo cual resulta en larva y pupa de apariencia enferma debido a la falta de abejas adultas, abejas nodrizas que atiendan la cría. Entonces, de esta forma, Varroa destructor, en esta infección viral, en el virus de la parálisis aguda, se considera un activador de estas infecciones que pueden ser que estarían latentes en su ausencia. Entonces, en este caso también actúa como un vector en su transmisión. Acá un poco las diferencias, las abejas que en ambos casos presentan temblores e incapacidad de volar, eh, el virus de la parálisis aguda se ha visto que es más virulento en presencia de Varroa destructor como vector. En la muerte en días calculada luego de la infección es más rápida en el caso del virus de la parálisis aguda. Un poco también se presentan diferencias a nivel de la partícula viral y es menos frecuente encontrar el virus de la parálisis aguda que el virus de la parálisis crónica. Como les decía, creo que anteriormente lo dije, el virus de la parálisis aguda se encuentra en un grupo en donde se podrían agrupar, digamos, un clúster, el virus Kashmir y el virus de la parálisis aguda israelí. Y esto, entre ellos están estrechamente relacionados. En general estos virus son asintomáticos, pero pueden ser letales a nivel de individuo y colonia en presencia de Varroa destructor, como les dije anteriormente. Como diría ahora, también leo lo que sigue y digo eso, que ya que el Varroa destructor es un vector activo de este grupo de virus. Vamos a pasar ahora a hablar del virus de las celdas reales negras. El resto del Kashmir y el israelí no los profundizo porque están tan relacionados con el virus de la parálisis aguda que con describir al más importante o el modelo del grupo alcanza. El virus de las celdas reales negras. Vamos a hablar de este virus que afecta principalmente las larvas de las reinas. Está dentro de la familia de Citroviridae, al igual que los virus de las parálisis, nada más que está dentro de otro género. Un poco características generales de su genoma. Acá también. Estas cosas por ahí, nada, no nos incumben mucho ahora a los fines de esta charla, pero bueno, yo igual dejo la información para los curiosos.
Como les decía, este virus afecta principalmente a las reinas en desarrollo y rara vez a la cría de las obreras. Las pupas infectadas mueren, se oscurecen y las paredes de la celda desarrollan partes de color negro u oscuro. Este virus se asocia mucho con Nosema cerane y solo causa la mortalidad de las abejas adultas en combinación con Nosema, ya que Nosema infecta el intestino de las abejas e indirectamente puede conducir a una infección manifiesta del virus de las celdas reales negras. El virus puede ingerirse durante el desarrollo larval y el cuadro clínico agudo es una abeja que presenta síntomas de diarrea y la muerte masiva de abejas adultas, muy parecido al cuadro clínico, el cuadro clínico de la infección por nosema. El virus de la cría ensacada es la única enfermedad viral, perdón, la única enfermedad viral que es causada, que afecta a la cría de las abejas de todas las castas de las abejas de la colonia. Un poco las características también es un virus hexagonal, el tamaño, es sin envoltura, características generales del genoma y las proteínas estructurales. Este virus fue el primer virus de abejas en ser completamente secuenciado. Es un virus que se ha descubierto hace ya muchos años. Y las larvas enfermas con este virus están relativamente libres de bacterias. Eso es interesante. Acá un poco la patogenia y cómo se pueden observar las celdas de cría infectadas y una larva infectada. Las larvas son susceptibles hasta los 4 días de edad. Entra por el tracto digestivo hacia la hemolinfa y pasa a los tejidos de preferencia que en el caso de este virus son el cuticular, el adiposo y el nervioso. Las glándulas hipofaringias se acumulan las glándulas hipofaringias, perdón, y se transmite a partir de sus secreciones. Cerca del momento del operculado de la celda, la larva muere y tiene este aspecto. Ya vamos a ver. Acá tenemos más imágenes, cómo se observa. Lo que sucede es que la cabeza de la larva se vuelve muy quitinosa y se pone dura y oscurecida. Esto es una larva ya muerta a causa de esta infección viral. Acá tenemos un detalle del cuadro clínico. Aparecen las celdas dispersas conteniendo la cría muerta, como vimos en la imagen anterior, los opérculos oscuros y hundidos. Pueden estar perforados por las nodrizas que por ahí intentan remover la cría infectada. Las larvas afectadas cambian de color, se oscurecen. Se produce la muerte cuando las larvas están en posición vertical, prepupa, mueren antes de que se produzca el operculado de la celda. Lo que les decía acá, miren, la región de la cabeza aparece más oscura que el resto del cuerpo y puede inclinarse hacia el centro de la celda, o sea, se puede enrollar en sí misma la larva. Y al ser removidas, lo que podemos observar son larvas, en las larvas afectadas es que parecen como un saco lleno de agua. Las escamas, a diferencia de las escamas cuando hay loque americana, son frágiles pero fáciles de quitar. Y las larvas enfermas no presentan ese olor característico de la infección bacteriana, como es en el caso de loque. Entonces, hay diferencias. Ahora en otro cuadrito, no sé si es a continuación, pero en breve detallo las diferencias entre las loques y esta enfermedad viral. Por lo general, esta enfermedad viral no causa grandes pérdidas, sin embargo, el apicultor debe aprender a reconocerla para no confundirla con loque, que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos este cuadrito en donde tenemos loque americana, loque europea y el virus de la cría ensacada y los signos que presenta cada una de estas enfermedades. Tenemos que la apariencia general del panal, vamos directamente a la cría ensacada y después ustedes miran detenidamente el caso de loca americana y loca europea si les interesa. Apariencia general del panal, vemos la distribución irregular de la cría, los opérculos con doble perforación, como les decía, por las nodrizas que intentan limpiar las celdas. La edad en la que afecta a la cría es en el momento de la cría abierta, no se llega a la cría operculada. El color de la cría, como les decía, oscuro, se vuelve casi negro.
La consistencia de la cría muerta, acuosa y rugosa, envuelta en un saco, en la zona de la cabeza, rígido, duro. El color de la cría muerta, bueno, vinagre o oscurecido. Y las características de la escama se forma en el piso de la celda, fácil de desprender, cabeza prominente levantada, apariencia rugosa y quebradiza. Y además de que en las loques es muy característico el olor, lo cual en la infección por este virus de la cría ensacada, eso no se presenta. Entonces eso también se puede usar para diferenciar estas enfermedades. Acá no puse nada lo del olor, pero es importante decirlo. Pasamos rápidamente al virus de las alas deformes. Este es uno de los virus más importantes que infectan a las abejas de distribución mundial. Está dentro del orden Picornavirales y dentro de la familia Iflaviridae y dentro del género Iflavirus. Un poco de características generales del genoma del virus y las proteínas principales estructurales, para tener ahí una fichita. Y lista de hospedadores. Esta lista es mucho más amplia. Este virus se ha detectado infectando muchos tipos de abejas. No solo se ha detectado en abejas, sino que también se ha detectado en el ácaro Varroa destructor, el cual cumple un papel clave en la transmisión y en la patología y en la virulencia de estos virus. Digo estos porque no es un virus de las alas deformes, sino que ya vamos a ver, son varios. Hay varias variantes maestras de este virus. Y este virus de las alas deformes es capaz de replicarse dentro de los ácaros sin producir la mortalidad de los mismos e infectar a las abejas. De esta manera utiliza los ácaros como un vector biológico y mecánico. Ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir, es importante. El cuadro clínico que presentan las abejas infectadas por este virus es que presentan una o todas sus alas deformadas y son mayormente incapaces de volar. Las abejas entonces emergen con las alas deformes y no solo las alas deformes, los abdómenes hinchados y acortados y decolorados. O sea, uno ve una abeja emergiendo muy diferente a cómo emergería una abeja sana. O sea, realmente tiene un aspecto de una abeja enferma. Estas abejas entonces no son viables y mueren en menos de 67 horas después de nacer, de supercular la celda y salir. Y esto puede causar que la colonia finalmente colapse, una colonia con altas cargas virales de este virus. La transmisión de este virus puede ser vertical, o sea, desde la reina, huevos, larvas, o sea, todo su desarrollo. Puede estar la abeja infectada desde el nacimiento, o sea, vertical, o puede ser a través del alimento, puede ser a través de un vector, por ejemplo, el ácaro Varroa destructor. ¿Y qué sucede? Si la infección es a través del ácaro o a través del vector, si esta infección se produce durante el desarrollo de la abeja, cuando las abejas están empupando, muy probablemente lo que suceda es que esa abeja nazca con alas deformes y posteriormente muera. En el caso de que la infección sea vectorizada por el ácaro a una abeja adulta, la abeja presenta la infección viral, pero puede seguir viva, digamos, y no se le deforman las alas, perdón. Las alas se deforman únicamente cuando la infección está presente desde su nacimiento o es contagiada por un ácaro en su desarrollo larval. Acá traigo a colación este artículo, que es uno de los primeros artículos en donde se especifica, en donde se desarrolla un ensayo específico para la detección de este virus en abejas y en las varroas. Este ensayo está basado en la técnica de RT-PCR, es una PCR con una transcriptasa reversa. Y lo notorio de lo que vieron aplicando este ensayo fue que la señal producida para los positivos de abejas que presentaban la infección y que además tenían alas deformadas, fue que la señal era significativamente mayor que las abejas con alas normales. Esto significa, así muy a grandes rasgos, que
las abejas con alas deformes tenían una mayor carga viral que las abejas con alas normales. A su vez, también hicieron como medio un estudio de la dinámica del virus y vieron que que se encontraba en mayor prevalencia el virus en otoño, a diferencia del resto de las estaciones del año. Vamos a hablar un poco del Varroa Destructor Virus 1 o el virus de las alas deformes tipo B. Este virus se describió la primera vez en este artículo por Ongus del 2006, en donde lo describió como un virus genéticamente relacionado con el virus de las alas deformes, pero como más específico de Varroa destructor, ya que lo detectó en Varroa destructor. Eh, de este trabajo también se desprendió que ambos virus se replican en los ácaros y en las abejas y que se han encontrado y que se encuentran recombinantes naturales entre ellos, o sea, entre el deforming virus tipo B y el deforming virus tipo A, que es el que mencionamos anteriormente. Estos virus pueden coexistir en abejas y ácaros como parte del mismo complejo de especies. Posteriormente sucedió que, dadas estas características, el BDB1 era en realidad una variante maestra del virus de las alas deformes. Bueno, acá vemos cómo ciertas infecciones virales se pueden presentar en colonias de abejas, pero al no ser vectorizadas por Varroa destructor pueden causar infecciones latentes y permitir que la colonia siga su desarrollo. En el caso de los clados, por ejemplo, del virus de las alas deformes y del de los virus de las parálisis, en presencia de Varroa destructor, el cual funciona como vector de estos virus, se puede dar el colapso de la colonia. Este dibujo me parece muy lindo porque grafica muy claro lo que puede suceder. Acá tenemos un cuadrito en donde tenemos distintos virus y los síntomas causados por estos virus y la referencia. Esto es un poco viejo, pero está bueno porque resume bastante lo que ya vimos. La única macana que está en inglés. Pero bueno, ya lo tienen resumido. Pasamos a la historia de los virus en Argentina. Esto es otra imagen de Santa Paula. Bueno, los virus en Argentina, el primer reporte de infecciones virales que afectan a abejas en Argentina fue realizado en el 2010 por mi codirector, el doctor Francisco Reinaldi, en donde buscaron y compararon datos, o sea, buscaron detectar y comparar los datos que obtuvieron del virus de la parálisis aguda, del virus de la parálisis crónica y del virus de la cría ensacada en abejas adultas, en muestras de abejas adultas. Entonces, acá lo que ponen es el porcentaje de detección en las 61 muestras que analizaron. Encontraron el 16,3% de porcentaje de detección del virus de la parálisis aguda, el 26,2% del virus de la parálisis crónica. Vieron, como les decía, que en general se encuentra más un porcentaje de detección mayor del virus de la parálisis crónica que del virus de la parálisis aguda. Ya vamos a ver en posteriores resultados que se observa lo mismo. Y se encontró casi un 15% de detección positiva del virus de la cría ensacada. Estos serían los datos comparables con Uruguay y con Brasil. Las investigaciones siguieron y en el 2013 el mismo grupo de investigadores amplió la detección de virus de abejas en Argentina y en este caso encontraron, por ejemplo, el virus de la parálisis aguda israelí presente en la Argentina por primera vez en un porcentaje relativamente alto, en un porcentaje de detección relativamente alto dentro de las 170 muestras analizadas. Seguido, detectaron también en un porcentaje de detección un poco inferior el virus de las alas deformes por primera vez en Argentina.
eh, el virus de la parálisis crónica, como ya lo habían detectado anteriormente, el virus de la cría ensacada en un porcentaje de detección bastante inferior, el virus de las celdas reales negras, casi indetectable, y el virus de la parálisis aguda también en un porcentaje menor. En este caso, ampliaron la información ya que detectaron el virus de la parálisis aguda israelí, las alas deformes, el virus de las alas deformes, el virus de la cría de las celdas reales negras, virus que antes no habían sido detectados en el país. En el 2016, el grupo de Giacobino hizo un estudio interesante de la asociación de los virus y Varroa destructor en colonias de abejas bajo diferentes condiciones climáticas y observaron que la prevalencia de los virus que encontraron era similar a lo que se había detectado anteriormente en los reportes, lo que se había reportado anteriormente en Argentina, excepto por el caso del virus de las alas deformes, como que lo habían detectado en una mayor prevalencia. Y traigo acá a colación este gráfico que desarrollaron en este trabajo muy interesante, en donde se observa que en climas templados el porcentaje de infestación por varroa es mucho mayor y a su vez el nivel relativo de la infección por el virus de las alas deforme también es mayor en climas templados, a diferencia de lo que sucede en climas subtropicales. Bueno, y acá lo que comparan también son en climas templados y subtropicales, colonias tratadas con varroa y cómo desciende el nivel relativo del virus, y en colonias no tratadas contra varroa, como el nivel relativo del virus es un poco mayor. En relación a esto, durante el desarrollo de mi tesis de doctorado, nosotros estudiamos, estudiamos las presencias de estos cuatro virus en muestras que fuimos accediendo. Por ejemplo, accedimos a un muestreo del 2016 de 24 localidades de la provincia de Buenos Aires, en donde buscamos detectar estos cuatro virus y los detectamos en o sea, detectamos en este porcentaje, digamos, de detección de estas 24 muestras. O sea, de estas 24 muestras detectamos en el 70,8% el tipo B del virus de las alas deformes, en el 91,7% el tipo A del virus de las alas deformes, en el casi 60% el virus de la parálisis aguda y en el 100% el virus de las celdas negras de reinas. Esto fue la primera vez que se detectó el tipo B del virus de las alas deformes en Argentina. El mismo estudio indagatorio lo realizamos en muestras que obtuvimos del año 2017 de 3 localidades diferentes de Santa Fe, en donde, bueno, encontramos en un 75% de estas 8 muestras la presencia del deforming virus tipo A. No encontramos el virus de las alas deformes del tipo B, y esto se repite. Esto es lo notorio, es que el virus el virus de la parálisis aguda lo encontramos en el 100% de las muestras, que eso, en general, este virus aparece en menor cantidad. El mismo estudio lo realizamos en un muestreo nacional del 2018, en donde se analizaron 13 muestras de cabañas apícolas de 6 provincias diferentes, y lo que encontramos acá fue que en el 100% de las muestras se detectaba el virus de las alas deformes tipo A y el virus de las celdas negras reales. Se me olvidó cómo decirlo en castellano, por momentos me trabo. Y en un muy menor porcentaje de detección el virus de la parálisis aguda. De vuelta no pudimos detectar el tipo B del virus de las alas deformes, pero sí lo pudimos detectar en las muestras del 2016, que fue el muestreo más grande de este estudio que hicimos.
A su vez, buscamos detectar el virus del lago Sinaí, Lake Sinai Virus, en varias muestras. Son 26 muestras, de las cuales en 10 de ellas detectamos positivo para este virus, lo cual también es bastante novedoso, ya que este virus no había sido detectado nunca antes en Argentina. A su vez, secuenciamos varios de estos productos de detección para ver este virus, el virus del lago Sinaí, presenta varios tipos o varias variantes, como el virus de las alas deformes, por ejemplo. Bueno, el virus del lago Sinaí tiene hasta como 7 tipos. Puede ser el virus del lago Sinaí 1, virus del lago Sinaí 2, virus del lago Sinaí 3 y así sucesivamente hasta 7, por ejemplo. Lo que hicimos fue secuenciar varios de estos productos positivos para la detección de este virus en las muestras de Argentina y lo que observamos fue que estas son nuestras muestras que fueron secuenciadas y lo que observamos fue que la variante que detectamos de este virus en la Argentina se asocia y clusteriza o hace grupo, digamos, decirlo más informalmente, con la variante detectada para el virus del lago Sinaí tipo 3 de Australia y de Suecia. En este caso, en una colonia resistente a Varroa destructor. Esto es interesante. Acá también se usó como grupo externo, digamos, la variante 1 del virus, que se encontró con secuencias referentes de Italia y de Australia, y la variante 2 también de Italia y de Australia. Datos enriquecedores. Virus en abejas nativas en Argentina. Nuestro grupo de trabajo se estudiaron la presencia de 2 tipos de virus de abejas, y las buscamos, tratamos de detectarlos en distintas especies de abejas nativas de la Argentina y también en especies obtenidas y muestreadas de distintas provincias de la Argentina, en donde detectamos positiva la presencia de ambos virus, por ejemplo, en Psilocopa splendidula en Chubut, en Psilocopa augusti de Corrientes, en Psilocopa atamiscensis de Formosa. En el caso de Psilocopa nigrocinta detectamos el virus de la parálisis crónica únicamente, el virus de filamentoso de Apis mellifera no lo detectamos. Para Misiones no detectamos ninguna de las 2 enfermedades virales que buscamos detectar. En Río Negro detectamos, por ejemplo, el virus filamentoso de Apis mellifera en Psilocopa atamiscensis. Ambos tipos de virus los detectamos en Psilocopa augusti, también en muestras de Río Negro, y en muestras provenientes de la provincia de Buenos Aires de Bombus pauliensis, de Peponapis fervens y de Psilocopa augusti. Ambas infecciones virales fueron detectadas, excepto en el caso de Alictilus ampylobus, difícil la hice, se detectó únicamente positiva en muestras, se detectó únicamente positivo el virus de la parálisis crónica. Esto también es interesante y novedoso. Estos estudios fueron llevados a cabo por compañeros míos del laboratorio. De paso los menciono y los saludo ya que ellos me pasaron esta información. Gregorio Fernández de Landa y Pablo Rebainera. Son los chicos que llevan a cabo los estudios en abejas nativas de la Argentina en el laboratorio. Bueno, siguiendo el estudio de las infecciones virales relevantes de abejas en Argentina, buscamos determinar una dinámica estacional de estos virus o de los más relevantes. Y lo que hicimos fue un estudio que llevado a cabo en el apiario experimental de Santa Paula, en donde, bueno, como les decía, se eligieron los virus más representativos de los tipos más comunes que infectan las colonias de abejas del área. Entonces, trabajamos con virus de RNA de simple cadena positiva y trabajamos con el virus de doble cadena de DNA, el virus de filamentoso de Apis mellifera. Dentro de los virus de ARN de simple cadena trabajamos con el virus de las celdas reales negras, ahí me salió bien,
que es representativo de la familia Dicitroviridae. Trabajamos con la variante A del virus de las alas deformes, el representante de la familia Iflaviridae, y trabajamos con el virus de la parálisis crónica, representante de virus no clasificados taxonómicamente. Lo que hicimos, bueno, para la detección y análisis de la dinámica estacional de estos virus, seleccionamos 4 colonias del apiario de Santa Paula y buscamos la detección de estos virus en estas colonias. Bueno, detectamos que durante invierno, primavera y verano, los 4 virus se detectaron en igual proporción, excepto en otoño, que el virus de la parálisis crónica se detectó en menor proporción. A su vez, mediante el uso de un programita PAST3, se llama para el análisis de datos científicos, realizamos unos gráficos de cajas con los datos de las expresiones relativas de cada virus de estas 4 colonias, obtenidas a partir de estas 4 colonias, para ver o para la visualización de la dinámica que se podía observar estacional. Y lo que se observó, bueno, los virus, lo que se observó es que la dinámica que presentaron en el apiario experimental de Santa Paula fue la misma que se reporta en el mundo para estos virus. O sea, la misma dinámica que se reporta en el mundo para estos virus. Si se acuerdan, anteriormente yo en el artículo que traje a colación, en donde se desarrolló este ensayo, este método para la detección del virus de las alas deformes, si se acuerdan, en ese artículo yo había remarcado que el virus de las alas deformes se había detectado en mayor proporción en otoño en comparación con el resto de las estaciones. Bueno, en este caso detectamos lo mismo. Ah, miren, acá lo traje de vuelta. En este caso detectamos lo mismo que detectaron en este artículo. Acá tienen el nombre y todas las citas si lo quieren buscar. Es un artículo muy interesante y son los que usaron por primera vez, especificaron y desarrollaron por primera vez este ensayo para la detección de este virus. A partir de esto seguimos investigando, perdón, no a partir de esto es un estudio anterior, pero es también con el virus de las alas deformes. Eh, en, a partir de esto, digo, de la señal de las abejas con alas deformes que fue significativamente mayor que en abejas con alas normales y de que el virus de las alas deformes estuvo ampliamente distribuido en colonias de abejas y en ácaros. Bueno, nosotros en el 2013, cuando fue la primera vez que lo detectamos a este virus en abejas de la zona, también detectamos esto, que en abejas con alas deformes la carga viral era mayor que en abejas con alas normales. Y a su vez también detectamos el virus en ácaros. Entonces a raíz de eso que surge este trabajo, el cual fue publicado el año pasado en la revista de la Sociedad Entomológica Argentina, en donde acá les muestro cómo en abejas con alas deformes, que son las azules, y esto es lo que yo les decía de la señal, cómo emiten una señal mayor y anterior a las abejas con alas normales que empiezan a presentar señal posteriormente porque tienen una menor carga viral. Acá se puede ver, por ejemplo, más gráficamente, la diferencia entre las cargas virales de abejas con alas normales y abejas con alas deformes. Es mucho mayor la cantidad de partículas virales en abejas con alas deformes. A su vez, hicimos un estudio que se puede hacer también, se desprende de este ensayo de RT-PCR, en donde se puede observar un patrón en las secuencias obtenidas dentro de la detección del virus, ¿no? Las secuencias obtenidas para las alas deformes son las azules, presentan la misma curva, el mismo patrón. En cambio, las secuencias obtenidas para las abejas con alas normales presentan variabilidad en la secuencia. Esto se traduce a nivel secuencia, por ejemplo, de esta manera. Observamos que abejas con alas normales, que son las de A solo, tienen estas secuencias, por ejemplo, y como vemos que acá tienen un nucleótido diferente al resto. Acá tenemos otro que tiene un nucleótido diferente al resto, y en esta parte todas iguales. Pero esta variabilidad de tan solo 2 nucleótidos o un nucleótido se puede traducir a, por ejemplo, una proteína truncada. En este caso,
tenemos que las abejas con alas deformes, que son la AD6 y la AD7, que no tenían ningún nucleótido diferente, tienen la misma secuencia de aminoácidos que la secuencia de aminoácidos reportada para el virus. Ambas tienen la misma, observan derechito. Ahora, por ejemplo, en el caso de A9, la cual presentaba, si ustedes observan, A9, dos nucleótidos diferentes en la secuencia del gen de la proteína que analizamos. Por ejemplo, la secuencia traducida a aminoácidos presenta un aminoácido diferente en el centro de la secuencia. La A10 no presentó ningún truncamiento, digamos, ninguna mutación dentro de la secuencia de aminoácidos, pero la A9 sí, y ahí se observa. Es este aminoácido. Cosas interesantes. Estos virus son capaces de mutar muchísimo, por eso se presentan en una gran variabilidad, en una gran variedad de variantes o de, sí, variantes maestras, como se dice, o de tipos, el tipo 1, el tipo 2, o el tipo A, o el tipo B. Son virus de ARN, prácticamente es el ARN expuesto. Eso los hace muy susceptibles a la mutación y eso es lo que hace o que produzcan un salto evolutivo o un salto hospedador o que nada, sean variantes que no sirvan y no puedan causar una infección en el hospedador, digamos. Bueno, las infecciones virales claramente impactan en el sistema inmune de las abejas. Entonces, esto se puede estudiar, se puede analizar mediante análisis de expresión génica. Uno puede observar cómo se ve afectada la expresión de genes del sistema inmune en las abejas infectadas por este tipo de virus. ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Bueno, me alegro. Me alegro que vaya todo bien. Entonces, un poco así a modo resumen, se ha demostrado que las vías efectoras del sistema inmune desempeñan papeles importantes en la inmunidad antiviral de los insectos. Estas son las vías del sistema inmune de los insectos, los nombres, IMD, TOL, la yanquinasa, la JAK-STAT, JNK, la JAK-STAT, y mediante la misma técnica con la que se detecta los virus, se puede estudiar eh, el impacto en genes del sistema inmune de la infestación por parte de Varroa o el impacto que generan las infecciones virales. Muchas cosas se pueden estudiar sobre el sistema inmune de las abejas mediante el análisis de la expresión. O sea, uno observa la expresión que tiene el sistema inmune dada una infección particular o una infestación particular. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza la misma técnica que en la determinación de virus de ARN? Porque lo que buscamos analizar o observar, ya que estamos estudiando la expresión génica, son los mensajeros de ARN de los genes del sistema inmune. Entonces acá tenemos una generalización, es un esquema de las vías de señalización del sistema inmune de Apis mellifera, en donde, por ejemplo, para la vía TOL se podrían estudiar la proteína TOL, que está situada en la membrana plasmática. Proteínas TOL hay muchas. Y después los distintos participantes de la vía efectora de la TOL, por ejemplo, cactus o dorsal, y los efectores antimicrobianos, que son a donde termina la señal, digamos. O sea, el desencadenado de la señal es hasta la producción de los efectores antimicrobianos que van a ser los que van a atacar, por ejemplo, la partícula viral. Uno podría seleccionar cualquiera de estos de la vía para ver la expresión de cada uno de estos genes y ver si se aumenta o se disminuye, si está activada la vía o no. En el caso de la JAK-STAT también puede uno trabajar con
el receptor de membrana, por ejemplo en este caso DOMLES, o con alguno intermediario de la vía o con algún efector antimicrobiano. También podría uno ver qué pasa con la expresión de la vitelogenina, la cual es una proteína implicada en el desarrollo y en la defensa inmunológica. Todos estos en realidad yo los remarqué y aparecen en distintos colores porque son los genes que nosotros buscamos analizar su expresión génica en abejas con alas deformes y en abejas con alas normales. En las mismas abejas en las que les mostré hoy que habíamos detectado que, por ejemplo, las que tenían alas deformes tenían una mayor carga viral que las que tenían alas normales, y a su vez que estas abejas con alas normales tenían la secuencia del virus mutada. Entonces, ¿qué determinamos? ¿Qué detectamos estudiando la expresión génica de estos genes? Que en abejas con alas deformes se indujo de manera significativa la expresión en la vía TOL, de cactus, domles, perdón, de cactus, únicamente de cactus. En la vía, estos serían los péptidos antimicrobianos, los efectores de antimicrobianos que les mencionaba hoy, son estos que están de la mano de esta vía, la vía TOL. Dentro de la vía TOL vimos sobreexpresión de cactus, que ya vamos a ver, en realidad cactus es un inhibidor de esta vía. Nosotros en este caso vimos una sobreexpresión de cactus. O sea, vimos una sobreexpresión del inhibidor de la vía TOL. Uno entonces que hipotetizaría que esta vía en abejas con alas deformes, o sea, con altas cargas virales del virus, y con alto grado de infestación por varroa, esta vía está inhibida. Pero lo que encontramos es que dentro de los péptidos antimicrobianos, o sea, los efectores de esta vía, encontramos una sobreexpresión de la himenoptesina. O sea, este péptido estaría siendo sobreexpresado, pero puede no estar siendo desencadenada su sobreexpresión por esta vía, puede ser por otra vía. Por ejemplo, en el caso de la vía de la JAK-STAT, sí vimos que los tres miembros, las tres proteínas o los tres genes que codifican para proteínas miembros de esta vía están sobreexpresados, lo que indica que abejas con alas deformes y con alto grado de infestación por varroa en la colonia presentan la vía de la JAK-STAT sobreexpresada o activada. La vía activada sería. En la vitelogenina, en el caso de la vitelogenina, no vimos gran variabilidad. Entonces, como les decía, ¿qué podemos decir? Que la vía JAK-STAT está activada en abejas con alas deformes, o sea, con una gran cantidad de partículas virales del virus de las alas deformes. La vía JAK-STAT se activa, y en el caso de la vía TOL, lo que observamos fue una sobreexpresión de cactus, que es el inhibidor de la vía. Entonces, porque el activador es dorsal, el activador es este. Si yo veo una sobreexpresión del inhibidor de dorsal, en realidad lo que estoy viendo, pues, aunque haya encontrado una sobreexpresión de minoptesina, pero que este puede estar activado por cualquiera de las otras vías que no estudiamos, aunque hayamos visto una sobreexpresión de este activador, de este efector de la vía, al estar sobreexpresado cactus, que es el inhibidor, en realidad la vía TOL está inhibida. En el caso de abejas con alas deformes, con altas cargas virales del virus de las alas deformes y alto grado de infestación por varroa. Este es un lindo resultado que obtuvimos en este trabajo que les mencioné anteriormente, el cual salió publicado el año pasado. Esta es la cita, lo pueden buscar. Es un lindo trabajo que hicimos con nuestro grupo de investigación, y en el cual presentamos todos estos resultados que les estoy contando acerca del virus de las alas deformes. Vuelvo rápidamente porque esto es ya el final de esta charla, no sé cuánto tiempo habrá pasado, espero que no haya sido mucho, para decirles que, bueno, las variantes del virus de las alas deformes adaptadas a Varroa destructor, así como también otras especies virales que están presentes en Argentina, están en constante evolución.
Y la investigación sobre su impacto podría explicar las diferentes patologías observadas actualmente en las colonias de abejas, lo cual es muy importante estudiar los virus, porque aunque no los veamos, ellos siempre están y están evolucionando, mutando y evolucionando. Así que con esto, y justo en este momento por el cual estamos atravesando en una pandemia mundial a cargo de un virus de ARN de simple cadena, nada, se los dejo ahí para que lo pensemos entre todos. Y desde ya les agradezco muchísimo por su tiempo y su atención. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya sido útil. Seguramente tienen un montón de preguntas. Vamos a ver cómo hacemos con eso, pero por el momento vamos a terminar esta transmisión, me parece. Sí, vamos a terminar esta transmisión. Pueden dejar sus preguntas y seguramente vamos a organizar para una futura transmisión en la cual nos hagamos cargo de las respuestas a estas preguntas, seguramente con mi director, con Matías. eh, Organicemos una segunda instancia en la que respondamos todas sus dudas. Muchísimas gracias, chao.